Una de las cosas que pensaba, especialmente para este nuevo año que se está iniciando, es que el Señor nos pudiera dar una palabra, que el Señor nos diera una dirección, que el Espíritu Santo nos abriera los ojos para poder entender lo que Él tiene preparado para la iglesia del tiempo final. Y cuando pensaba en la iglesia del tiempo final, comencé a pensar un poquito en la iglesia del principio, la iglesia primitiva, la iglesia que empezó después del Pentecostés. El primer mensaje que se predicó de esa iglesia fue predicada por el apóstol Pedro. No era un rabino, no era un maestro, no era un intérprete de la ley, pero era alguien que estaba lleno del Espíritu Santo. Era alguien que había tenido la revelación extraordinaria de poder creer y entender que Jesucristo era el Dios Todopoderoso. Cuando uno tiene una revelación, uno tiene abiertos los ojos y puede entender la manifestación de lo que Dios quiere hablarnos, de lo que Dios quiere decirnos. En este tiempo nosotros necesitamos interpretar lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir, que nos quiere hablar en este tiempo de oscuridad. Amén. Acuérdense que en el principio dice que todo era un caos y Dios tuvo que ordenarlo. Cada día Él fue ordenando las cosas y una de las cosas extraordinarias es que hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Una de las cosas que el hombre hoy está perdiendo y la mujer o la humanidad está perdiendo es de vista a su creador. Y cuando perdemos de vista al creador, perdemos de vista el camino. Y entramos en una oscuridad y no nos damos cuenta de que necesitamos esa luz extraordinaria. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Hay un camino que yo tengo que retomar. Hay un camino que yo tengo que caminar. Hay una senda por la cual solo puedo caminar y es a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y una cosa que podemos ver y es indiscutible, que el Espíritu Santo estuvo guiando a la iglesia primitiva. El Espíritu Santo fue su guía principal. Yo saqué 3 puntos importantes de cómo comienza la iglesia primitiva. 3 puntos importantes que hoy lo vamos a ver, si nos da el tiempo. Y vamos a escudriñar un poquito la Escritura para poder entender las direcciones que el Espíritu de Dios nos quiere dar para este tiempo. Amén. Llevamos 31 años en este lugar y hemos tenido la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ha cuidado, nos ha guardado, nos ha protegido y ha estado con nosotros en todo tiempo y en todo momento, y hemos visto la mano de Dios. Hemos pasado por momentos difíciles, pero siempre ha estado el Espíritu Santo con nuestras vidas. Hemos pasado por momentos duros, pero Dios ha extendido su mano de amor y de misericordia para que nosotros podamos entender la grandeza maravillosa de ese Dios. Entonces no podemos darle gracias, de decirle gracias Espíritu Santo. Gracias por cuidarme, gracias por estar, gracias por bendecirme, gracias por darme la fuerza necesaria para poder entender la perfecta voluntad de Dios que Él tiene para con nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios dice que Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino hay un poder. Ese poder es el Espíritu Santo que está en ti. Ese Espíritu Santo que te acompaña, ese Espíritu Santo que te revela, es el Espíritu Santo que te va a mostrar, que te va a dirigir y que te va a llevar a ese lugar que tiene planeado desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos, llamados por un Dios todopoderoso. Cuando fueron elegidos los apóstoles, fueron ungidos para un llamado especial. Amén. Entonces pensaba, en este año nosotros necesitamos la unción para el servicio. ¿Cuántos dicen amén? La unción para el servicio.
Si yo no tengo la unción para el servicio a Dios, entonces no puedo comunicar, no puedo llevar. Necesito la unción para ese servicio y solo lo puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, acuérdese cuando lo hemos repetido muchas veces el año pasado, el Espíritu Santo dice que Él no va a hablar nada por su propia cuenta, sino que todo lo que va a hablar, nos va a indicar, nos va a enseñar, nos va a revelar, nos va a llevar, es al deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos entrar en ese gran propósito que Él tuvo desde el principio con Adán, y hoy lo tiene con nosotros, esa nueva criatura que Jesús ha hecho dentro de nosotros. Y en esa nueva naturaleza es donde nosotros caminamos en una dimensión de gloria, en una dimensión de poder, para poder descubrir lo que decía Romanos capítulo 12 en el verso 2, lo bueno, lo agradable y lo perfecto que Dios tiene para con nuestras vidas. No conforme al mundo o al sistema o donde el mundo te quiere llevar, sino a lo correcto que es la voluntad de Dios y lo que Dios tiene para con nosotros. Lo hemos hablado muchas veces, viene un tiempo donde la escritura, la palabra se nos va a querer quitar, se nos va a decir que es mentira, se nos va a decir que es un libro viejo, se nos va a decir que es un libro antiguo, se nos va a decir que es una palabra que ya no tiene valor, pero acuérdese lo que dice la misma escritura, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa, sino que permanece por siempre y para siempre. Y la palabra de Dios es como una espada, es como un bisturí que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y llega a lo profundo de nuestro ser. Por eso nosotros necesitamos que la escritura, que la palabra se nos revele en cada uno de nosotros. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo en el principio? En ese principio, cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, fíjese cómo comienza el mensaje. Comienza el mensaje con el Antiguo Testamento, revelando una palabra que decía el Antiguo Testamento, que en los postreros tiempos había un derramamiento del Espíritu Santo. Y él comienza diciendo, lo que ustedes ven en esta gente no es tan ebria, porque recién son las primeras horas de la mañana. Esta gente no está ebria, sino que esta gente está llena del Espíritu Santo. Está embriagada del poder de Dios. Está borracha del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Cuando uno puede entender que esa manifestación, ese poder extraordinario, se manifiesta en nosotros, gente débil, humanos, que no tenemos ni fuerza muchas veces, que nos quejamos tantas veces, que tenemos miedo tantas veces, que el temor viene sobre nuestras vidas. Esa manifestación gloriosa quiere entrar en nuestra vida para darte una fuerza superior y para que nosotros podamos declarar con toda nuestra autoridad que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, que su poder no ha cambiado ni ha menguado, sino que permanece por siempre y para siempre. Apláudale con ganas si le va a aplaudir al Señor. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Primeramente los llamó, segundo los capacitó. Amén. Cuando hay un llamado interior en tu vida, no es solamente para venir a la iglesia, sino que hay un llamado al servicio, el hacer lo correcto, pero el hacer la voluntad que Dios tiene para con tu vida. Hay dones que están dentro tuyo, hay talento que Dios te ha dado. Y ese talento, qué maravilloso cuando lo podemos usar. Nos hemos gozado recién en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay talento. Alguien que sabe mover bien los dedos y toca el teclado.
alguien que tiene una voz linda y nos hace cantar con alegría y con gozo. Alguien que tiene talento nos va a dirigir, nos va a ayudar, va a hacer que seamos uno en Cristo Jesús. Porque el cuerpo tiene diferentes miembros para que sea uno el cuerpo, se manifieste como cuerpo y viva como ese cuerpo para traer una manifestación a la vida. Nosotros somos un cuerpo que servimos en la obra de Dios. Que cada uno tiene un talento. Uno no es mayor ni menor que el otro, sino que todos iguales hacemos lo correcto delante de la presencia de Dios. Igual son los ministerios. Hoy que se nombra tanto el apóstol significa un enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Es el servicio, la obra de Dios. El día que me reconocieron como apóstol no cambió nada. Seguí trabajando igual. Yo comencé mi ministerio como evangelista, ni siquiera fui diácono de la iglesia. Tenía 23 años cuando fui reconocido como evangelista. Ya me había casado con esta hermosa y preciosa mujer. Y en mi época era difícil porque no querían reconocer evangelistas a los solteros. Así que la Asamblea de Dios tuvo que discutir un poco entre los dos grandes maestros que teníamos nosotros, que era Alejandro Palacio y Pascual Crudo. Usted no entiende nada de eso, pero yo le explico algo para que entiendan que no fue fácil. Pero cuando Dios tiene el diseño, cuando Dios tiene el propósito, Dios pone el querer como el hacer. Y cuando nosotros podemos entender, porque quiero hablarle en esta mañana, iglesia querida, de fundamentos. Si nosotros no entramos en esos fundamentos que Dios tiene para con nosotros, podemos errar el camino. Y acuérdense lo que dice la Escritura. Hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin conducen a la muerte. Parecen buenos, parece que estamos en lo correcto, pero hemos errado. Y en estos últimos tiempos la iglesia se ha corrido del eje. Y la iglesia del Señor es una. Por eso el reino de los cielos tiene que ser predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Hay una manifestación en el mundo, en los ambientes que hoy estamos viendo, por eso hay tanta incredulidad, hay tanta duda. Vivimos en una esfera donde lo malo le llaman bueno y ya lo bueno es malo. ¿Verdad? Y cuando hacemos lo correcto, parece que nosotros fuéramos lo que somos lo incorrecto. ¿Se da cuenta de eso? Es un ambiente, es un espíritu, es una gestión que el diablo está haciendo para este tiempo, para que la iglesia se pueda deslizar. Pero tenemos una palabra que es correcta. Y cuando nosotros vamos a la palabra, entonces necesitamos la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Porque la unción del Espíritu Santo es el único que te puede correr el velo. Amén. Eso es lo que sucedió con la iglesia primitiva. Cuando comenzaron a predicar la palabra, algo sucedió en el ambiente. 3,000 personas, dice la palabra de Dios, en aquel día que Pedro trajo ese extraordinario mensaje, vinieron a Cristo. Y no solamente se convirtieron, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Ya 3,000 personas con los 12 discípulos ya estaban trabajando. Amén. El segundo mensaje, más de 4,000 personas vinieron a los pies del Señor. Ya había 7,000 personas. Ese es el modelo que nosotros necesitamos seguir en este tiempo. ¿Cómo se movió la iglesia en el principio? Porque la iglesia no ha cambiado.
Si quiere me da un amén. La iglesia no ha cambiado. Diga, yo soy la iglesia. Acuérdese lo que dijo Jesús, sobre esta roca edificaré la iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no podrá prevalecer contra ella. ¿Por qué dice que no podrá prevalecer contra ella? Porque se levantarán cosas en contra de la iglesia. Jesús lo sabía. Él conoce tu futuro. Él sabe lo que va a suceder mañana, aunque tú no tengas ni idea. Pero Él sabe lo que va a suceder mañana. Por eso cuando nosotros confiamos en el poder y esperamos en ese poder extraordinario, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Comenzó a llenarlo de su presencia. A los maestros, a los líderes, a los predicadores de aquel tiempo fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Pedro no era lo mismo que Pablo, que fue un hombre que estudió a los pies de Gamaliel, que entendía la ley. Pedro era un simple pescador, un hombre rudo, un hombre que trabajaba con sus manos, un hombre que se dedicó al mar, hasta que un día el Señor mismo lo llamó y le dijo, ya no vas a pescar más pescado, ahora vas a pescar gente. Diga conmigo, llamado. Otra vez, dígalo fuerte, llamado. Porque ese llamado está dentro tuyo. Quizás no te das cuenta, no lo ves o dices, pero yo no sirvo para predicar. No hace falta que todos prediquen. Mire, si tuviéramos todo doctor en el mundo, nadie haría un mueble, porque no haría falta un carpintero. No tendríamos para comer porque nadie cocina, pero cada uno sabe lo que tiene que hacer. Por eso hay diferentes oficios. Por eso tenemos que entender que la iglesia se mueve con esos oficios extraordinarios que Dios te ha dado. Y ese don que Dios te ha dado, esa manifestación que Dios te ha dado, es para que lo pueda expresar, es para que lo pueda hacer, es para que pueda cumplir ese propósito que Dios tiene para con tu vida. Tóquelo al que está al lado suyo y dígale, no lo vas a cumplir en tu casa. Porque sentadito en tu casa no se cumple el propósito. No, ¿dónde lo vas a cumplir? En la obra. En la obra. ¿Qué dijo Jesús? Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. ¿Ve? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No está hablando de un día de 24 horas, está hablando de un tiempo. Dijimos el año pasado, yo le dije a ustedes, no le crea a los profetas que dicen un tiempo bueno. No viene tiempo bueno, viene un tiempo muy difícil. Pero si la iglesia está viviendo bajo la convicción del Espíritu Santo, para usted va a ser bueno. Porque usted va a caminar en el proyecto de Dios. Porque acuérdese que cuando vino un gran hambre, ¿qué hizo Abraham? Enseguida buscó la solución. Dice, bajemos a Egipto porque ahí es donde hay guita. Cambiemos de país porque ahí vamos a estar mejor. Ahora no está mejor en ningún país. Todos tienen el mismo problema. A todos le faltan laburo. ¿Se da cuenta, no? Hoy lo que está siendo sacudido es nuestra economía, porque nos hemos aferrado tanto a nuestra economía que Dios te va a tocar la economía para que diga, ¿y ahora qué vas a hacer? O está confiando como en la viuda, que le dijo el Señor a la viuda, todos los días vas a tener aceite, pero no te voy a dar 10 litros de aceite. No, siempre vas a tener la misma medida. Sería maravilloso vivir 100 pesos, con 100 pesos por día, ¿no? Y que esos 100 pesos no se te terminan nunca. Pero eso es lo que le sucedió a la viuda. Porque nosotros miramos la cantidad para saber hasta dónde vamos a llegar.
Dígame si no estoy en lo correcto. Lo que primero miramos es la billetera y después decimos qué vamos a hacer, a ver qué vamos a comer, a ver hasta dónde me alcanza. Nuestro Dios no piensa igual. Nuestro Dios es diferente. Y si no dice amén, no me importa. Pero se lo digo igual. Dios piensa diferente. Dios piensa diferente. ¿Sabe? Cuando vino un día una mujer que se le había muerto su marido, que era profeta, y tenía algunos hijos, no sé si recuerda la escritura, usted que la estudia, dice que vino al profeta y le preguntó y le dijo, ¿qué vamos a hacer? Ahora mis hijos tengo que pagar la deuda y se van a convertir en esclavos, porque lo tengo que pagar con mis propios hijos. Y el profeta le dijo, no, Dios no es así. Consigue vasijas vacías. Dígale que tiene al lado, consigue vasijas vacías. No tienen que estar llenas, tienen que estar vacías. Diga conmigo, vacías. Fue muy puntual el profeta, le dijo vacías. Y todas las que puedas, consíguela. Y le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Una vasija. Esta está llena. ¿Y qué tiene en esa vasija? Aceite, le dijo. ¿Sabe qué significa el aceite? El aceite significa la unción. La unción. Era el aceite que se derramaba cuando se ungía un rey. Acuérdese que cuando fueron a ungir al rey David, llevaban aceite. Era un aceite especial. Era aceite lo que se ungía cuando se apartaba a un profeta. Era aceite. ¿Ve? Y esta mujer era muy poquito el aceite que tenía. Pero lo que Dios hace es extraordinario. Porque lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. ¿Lo escuchó usted mismo? Lo que es imposible para los hombres. ¿Cuántos de ustedes está dependiendo lo del hombre? Si el hombre te ayuda. ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado en alguien para pedirle una ayuda y te resultó que te pasaron de largo como estación chica? Y pensaste mal. Y es Dios que te llevó a eso. Porque Dios dijo, estás confiando demasiado en lo que tenés. Yo quiero que confíe en lo que yo tengo. Amén. Quiero que confíe en lo que yo tengo. Piense un momento como aquella mujer, cuando le hicieron juntar toda esos recipientes y vio el recipiente lleno, que jamás, dígame la verdad, jamás iba a poder llenar los otros recipientes. Sin embargo, fue la palabra del profeta, porque es la palabra de Dios. Y cuando nosotros confiamos en la palabra, diga conmigo palabra. La palabra de Dios es una palabra viva. Por eso yo necesito tener relación con la palabra. La palabra, diga conmigo, es una persona. Usted no está leyendo un libro. La Biblia no es un libro. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios. Cuando usted toma la escritura como un libro, va a ser un libro que le va a contar simplemente una historia. Eso es lo que le cuenta el libro, una historia. Pero la Biblia tiene una revelación.
Cuando la palabra se revela, es un estado, es un ambiente. Cuando la palabra se hace viva, es una persona, es una manifestación. Cuando usted está con una persona, la puede tocar, siente su perfume, la puede oler. Y según el perfume que usa, se va a dar cuenta. Algunos solamente tienen olor a Palmolive. Algunos ni saben qué es un jabón que lo usamos desodorante nosotros los pobres. Y dejamos un poquito más de jabón para que nos quede el perfume. Bueno, ahora está Rosana o Resona, ¿no? Algo así. Bueno, yo cuando era pobre siempre pedía que me regalaran un perfume y se llamaba Lancaster. No sé si hiciste el perfume. Ahora quiero que me regalen Carolina Herrera. Soy un negro más fino ahora. ¿Ven? Cuando la palabra se manifiesta, usted la siente. Es real, es genuina. Es una manifestación extraordinaria de esa palabra. Cuando usted va a Juan 1:1 se da cuenta qué significa la escritura, qué significa la palabra de Dios. En el principio, la palabra, el verbo. Ese verbo, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra está entre nosotros. Por eso la palabra es viva, es eficaz. Es una palabra poderosa que tengo que permitir que se penetre, que entre dentro de mi vida para que yo pueda abrir los ojos espirituales y entender lo que la Escritura me está diciendo. Por eso la palabra es poderosa. ¿Cuándo se hace poderosa? Cuando esa revelación entra en mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Espíritu Santo vino a la iglesia primitiva y esa palabra entró en una revelación. Número 1, ¿qué hicieron? Predicaron la palabra. A eso lo estoy llevando. Agarra el punto número 1. Diga, predicar la palabra. Predicar la palabra. Predicar la palabra. Hablar la palabra con denuedo. Dice que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, hablaron la palabra con denuedo. ¿Qué quiere decir con denuedo? Quiere decir que lo hablaron con autoridad, que lo hablaron con fe, que lo hablaron con confianza, no con cobardía, no con miedo, no con temor. Cuando usted se para delante de una persona y tiene miedo, tiene temor, tiene vergüenza, la palabra no funciona. Pero cuando usted se para delante de alguien y está creyendo que usted no habla, sino que el Espíritu Santo va a hablar por usted, ahí la palabra se transforma en una unción poderosa para que la persona sea quebrada, quebrantada por el poder del Espíritu Santo. Por eso dice que la iglesia primitiva caminó en esa dimensión, se movió en esa dimensión. Amén. La palabra fue predicada, la palabra fue hablada, la palabra fue llevada. No se quedaron en Jerusalén, no, tuvieron que ir a Samaria, tuvieron que ir, acuérdese que Felipe fue a Samaria. La palabra se habló con tanta autoridad que cuando Esteban, capítulo 7, léalo en su casa, todo el capítulo 7 del libro de los Hechos, Esteban comienza a hablar desde Abraham, desde Moisés, toda la palabra que había recibido y lo llevó a Cristo. Y le dijo, señores, a esa persona que ustedes mataron, ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El mensaje de Esteban fue cristocéntrico, fue Cristo.
Hoy no se está predicando un mensaje cristocéntrico. Por eso la iglesia se ha desviado. Por eso la iglesia ha corrido el eje. ¿Vio que los científicos tienen miedo ahora porque no se sabe qué pasó con el núcleo de la Tierra? Quédese tranquilo que vamos bien. Nada sucede si Dios no lo permite. Amén. Que el cometa verde tampoco se va a caer. Todo está controlado por un Dios todopoderoso y las cosas van a suceder en el tiempo que Dios quiere que suceda. Por eso su vida está controlada por Dios. Lo que pasa es que usted vive con miedo. Amén. Y se va a morir cuando se tenga que morir, no antes. Antes Dios te va a cuidar, te va a librar, va a mandar los ángeles, te va a proteger, va a hacer de todo. Pero en el momento que tenga que ir, Dios te suelta y te dice, ahora tenés que venir. Y tenemos muchas veces ese miedo. Pero no nos damos cuenta que estamos en manos de un Dios todopoderoso. Que Él conoce el destino, que Él conoce nuestro fin, que Él sabe todas las cosas. Que la Biblia dice que nada sucede si Él, nos olvidamos ese versículo, que nada sucede en nuestra vida si Él no lo permite. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, levánteme la manito así y diga, Dios está permitiendo algunas cosas en mi vida que no me gustan. Dígame la verdad. Cuando pasan algunas cosas, no nos gustan. Entonces nosotros le llamamos prueba, aflicciones. Algunos tienen mala onda conmigo. ¿A cuántas cosas le echamos la culpa a nosotros? Y a veces Dios permite que esté en medio de esa gran tormenta. ¿Se preguntó alguna vez por qué lo dejó solo ahí en el medio de la mar y él se quedó orando? Y fue en el medio de la noche. Y cuando se fue acercando, en vez de verlo a Jesús, vieron un fantasma. Dígame si no nos hace acordar a nosotros. Que cuando estamos en un momento difícil, vemos fantasmas por todos lados. No, esto que me pasó, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Esto que estoy viviendo, a veces he hablado con hermanos, me dicen, no, pero esto, pastor, es muy difícil. Me gustaría que lea un poquito la vida de los discípulos, a ver cómo fue. A uno lo serrucharon por la mitad antes de morir y lo cortaron al medio como una red. A Pedro lo crucificaron cabeza abajo. Pablo murió porque le cortaron la cabeza. Y cuando vivía en esa experiencia decía, indignos somos de morir de esa manera. Pedro murió cabeza abajo porque no quiso ser crucificado como el Señor. No era digno de ser llevado a la altura de Cristo. ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar en nuestra cabecita? ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar en nuestra mente para entender lo bueno, agradable y perfecto de Dios? No lo bueno para nosotros, porque cuántas veces las cosas que pedimos son buenas para nosotros, pero no para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que pidió la iglesia? Mire lo que pide la iglesia. Dice, autoridad para hablar con denuedo la palabra. ¿Qué les enseñó el Señor? El Mateo 9:35 dice, Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en la sinagoga, proclamando el mensaje del reino de Dios. Esa es nuestra función. Ese es nuestro trabajo, anunciar el evangelio del reino.
Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Id y haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado. Y hay una promesa maravillosa: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí es donde está la promesa del Señor. Cuando yo hago la voluntad de Dios, tengo una cláusula que dice: todo lo que pidiera el Padre creyendo lo recibiréis. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que pida será hecho, pero yo tengo que permanecer en la palabra. Si yo pido fuera de la palabra, no tengo respuesta. Por eso no son escuchadas nuestros ruegos, porque no estamos en el diseño, no estamos en la voluntad de Dios. Mucha gente dice, pero Dios es misericordioso, pero nos olvidamos que es justo. Y dice Santiago, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Usted va a ser honrado de la misma manera que honra. Así como usted honra, va a ser honrado. Lo que usted siembra, cosecha. Es una ley de Dios. Yo se lo expliqué muchas veces, que la prosperidad es algo que Dios te da conforme a tu siembra, no a lo que no sembraste. No podés cosechar algo que nunca sembraste. Si nunca regalaste nada, no te van a regalar. No esperes un regalo porque nunca lo hiciste. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Por eso es una ley de Dios. El que siembra con generosidad, dice la Biblia, cosecha con generosidad. Esa es la cosecha. Y le funciona a cualquiera. No es para los creyentes. Por algunas cosas nosotros creemos que somos privilegiados. Bueno, porque yo soy cristiano. No, funciona porque es la ley. Es una ley de Dios. Para el que cree, no dice para el evangélico. Si no, la Biblia diría, solo para los evangélicos que creen van a recibir. No, es para el que cree. Para el que cree, todo es posible. Porque todavía creemos que Dios es evangélico. No, no es evangélico. Le doy la triste noticia, no es evangélico Dios. Y tampoco es cristiano Dios. Él es el Dios de toda carne. Dios sostiene el universo, no el universo sostiene a Dios. Esa es la diferencia. A los científicos se les está reventando la cabeza porque no encuentran el final del universo. Y ni lo van a encontrar tampoco. Ahora están haciendo un telescopio nuevo. Uno más nuevo todavía, más nuevito. Están empecinados en conocer dónde comenzó el principio. Y el principio es Dios. Cuando vayan a Dios se van a dar cuenta que Dios es el principio de todas las cosas, que Él permanece por siempre y para siempre. Por eso dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y usted es parte de ese reino. Es maravilloso. Diga, yo soy parte. Ve, yo cuando miro el cielo digo, todo eso es mío. Y tristemente no tengo un autito para ir para allá, pero me iría a unas vacaciones en Júpiter. Con un traje espacial bien especial tendría que ser. ¿Ve? Pero soy parte de eso. ¿Ve? Cuando usted mira el planeta, diga, yo soy parte de esto, es mi herencia. Y sabe que la tierra es estrado de los pies de Dios, o sea que Dios usa la tierra para lustrarse los zapatos. Cuando nosotros abrimos nuestro entendimiento, vamos más allá de lo que podemos entender, infinito, que somos tan pequeños, no nos damos cuenta de esa grandeza tan grande que vive dentro de nosotros. Porque lo decimos, Dios está conmigo, sí, pero lo decimos como una costumbre. Y es una realidad, Dios está conmigo.
Y hay una promesa, ¿sabe? Que aunque usted no lo crea, donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Él está en medio nuestro. Así que hoy está, aunque no lo crea, hoy está acá, porque hay una promesa fiel y verdadera. Segundo punto, si no se me va la hora, lo hicieron en el nombre de Jesús. Jesús le dice a los discípulos, todo lo que ustedes hagan, háganlo en mi nombre. ¿Sabe cuánta gente se tomó la gloria de Jesús? ¿Y cuántas veces hemos creído que hay pastores o ministros que tienen poder? Dígame la verdad. No voy a nombrar nombre para no pecar contra Dios, pero llévalo a fulano. Ese sí que le va a orar y va a ver que se le va a terminar todo. Dígame si no lo dijo alguna vez. Yo lo he hecho, yo he puesto la cabeza bajo predicador y algunos los fui a buscar a Estados Unidos que me pongan la mano. Y algunos ojalá me hubiera escupido. Porque creía que ahí estaba la unción. Y estaba debajo de ellos. Y añoraba y soñaba que si me pasaba de largo, decía, Dios querido, me pasó de largo. Y yo decía, yo te tengo que poner la mano, no él. ¿Ve cómo hemos fallado? Es Dios. Todo lo que ustedes hagan en mi nombre será hecho. Todo lo que ustedes hagan en mi nombre será hecho. Así que no tenga miedo cuando se enfrenta un enfermo, le dice, le voy a hablar al pastor. No, vos tenés que orarle. Por eso mucha gente se enojó cuando no oramos por los enfermos. No, usted puede orarle. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Lo puede hacer? Bueno, póngale fe porque no tiene fe. Póngale un poquito de fe y diga, yo puedo orar por los enfermos. Haga esto conmigo, levánteme la manito esta. ¿Cuál es esta? La derecha. Levante la manito derecha y diga, con esta mano, sano enfermo. Ahora levante la izquierda y con esta otra, hago platita. ¿Dice la Biblia eso, sí o no? Con una sana enfermo y en tus manos está el poder de hacer la riqueza. No está en la cabeza. Yo que a veces decimos, este inteligente va a hacer plata. No va a ser plata porque el poder está en las manos. Y todo lo que dice la Escritura se cumple. Por eso a veces no funciona porque no le creemos a la Escritura. Le creemos al mundo, porque eso lo inventó el mundo, pero no es Dios. Porque el poder está en sus manos. El poder está en sus manos. Y Dios te ha dado ese poder en tus manos para hacer esa riqueza. Que es a través de tu trabajo. Y todo lo que haga es para el reino de Dios, no es para que vivas bien vos. Porque le hemos errado a eso. La iglesia primitiva, todo lo que recibió lo metió dentro del reino. No daban el diezmo, dieron el 100%. Ahí está el problema de mucha gente del diezmo. No dieron el diezmo. Dice que todo lo que tenían lo venían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Hola, ¿no le gustó esa? Vino picante el pastor de las vacaciones. ¿Ve? ¿Cuál es la diferencia? Que yo me pongo en sociedad con el Todopoderoso. Y cuando usted está en sociedad con el Todopoderoso, usted no siente. Porque es la sociedad. Vio que dice, uno que está en sociedad, compramos esto porque vamos a hacer negocio. ¿Usted qué dice? Dale, 50 y 50. Pero nos cuesta, ¿eh? Todo lo que hagan, hágalo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y algo más. Si bebiere cosas mortíferas, no les hará daño.
Y a veces nos comemos 2 huevos fritos y estamos sonados. Por algo está diciendo la Escritura. Echarán fuera demonios. Nosotros tenemos que echar fuera a los demonios. Amén. Hay una autoridad que está dentro tuyo, te acompaña, está contigo. A donde vaya está esa presencia interiormente dentro tuyo. Está en todo lugar. Está contigo. En lo que Dios le dijo a Josué, yo estaré contigo por donde quieras que vaya. Y de la misma manera que tuve la manifestación en Moisés, de la misma manera estaré contigo. Pero le encarga algo y le pide algo muy importante. Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Que es lo que Dios le dice a sus discípulos, que la palabra permanezca en ustedes. Ustedes tienen que permanecer en la palabra. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Inta la palabra, enseña la palabra, habla la palabra. No tengas temor de decir la palabra. Él era un pastor muy jovencito. Sin embargo, le está dando esta enseñanza. No tengas temor, no tengas miedo. No es la edad, sino es la palabra que actúa. No es la enfermedad del otro que tenga cáncer o se esté por morir. Es la voluntad correcta que Dios tiene para esa persona. Y cuando nosotros confiamos en la voluntad correcta de Dios, Dios hace lo correcto, porque Dios es justo. Él sabe. No entendemos lo de mañana, pero Él sí lo entiende. Porque Él comenzó con el mañana para llevarte al hoy. ¿Cuántos dicen amén? Hagámoslos en el nombre de Jesús. Y todo lo que hagamos tenemos que recordar que es en el nombre de Jesús. Porque a veces nosotros decimos, no, ese hermano es de mucha oración. Tiene que ver eso, tiene que ver el nombre. Es un fundamento, diga conmigo fundamento. En mi nombre, Jesús dijo, en mi nombre. En el libro de los Hechos dice que andaban unos echando fuera demonios y no eran discípulos de Jesús. Hasta que se llegaron a uno que era bastante problemático. Estaba bien endemoniado este. Eran los hijos de uno medio conocido, así que, y dijeron, nosotros echamos al demonio fuera en el nombre del Dios de Pablo. Y los demonios que no son sonsos le dijeron, a Jesús lo conocemos, a Pablo lo conocemos, pero vos ¿quién sos? ¿Ve? Pero usted tiene un sello extraordinario, que es hijo de Dios. A los que creen en su nombre le dio la facultad, el derecho, autoridad, poder y gracia para ser llamado hijo. ¿Qué somos? Hijo. ¿Amén? Diga, yo soy una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Lo tiene que creer usted. ¿Amén? Cuando usted va a orar por alguien, está creyendo que es Jesús que va a hacer la obra, no usted. Entonces, usted no necesita ningún poder. El poder está en el nombre. En el nombre de Jesús. 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 Cuando nosotros tomamos el nombre de Jesús, ese nombre extraordinario que tiene poder y toda autoridad, nos damos cuenta de esa grandeza maravillosa del Espíritu Santo. Y voy terminando. Tercero, lo extraordinario de esto dice la palabra de Dios, que le dieron lugar al Espíritu Santo. Si hoy nosotros no vamos al Espíritu Santo,
Él es quien nos va a guiar, quien nos va a acompañar, quien va a estar con nosotros. Dice que el Espíritu Santo no va a hablar nada por su propia cuenta. Todo lo que haga lo va a hacer en el nombre de Dios, porque es Dios. Amén. Por eso Jesús le dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. Porque hay cosas que no son verdades, son mentiras. Por eso hoy necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos corra el velo. Cuando el velo se corrió, nadie jamás había visto lo que sucedía en el lugar santísimo. Nadie jamás. Solo el sacerdote que entraba una vez en el año podía entrar a ese lugar prohibido. Pero Cristo rasgó el velo y se corrió. Hoy usted y yo estamos en el lugar santísimo. Hemos penetrado a ese lugar de autoridad, de poder, de gracia, de gloria, de presencia real, genuina, verdadera, maravillosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo en un momento le dijo a esos discípulos, a esos que oraban, a esos que estaban en comunión con Dios, le dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Es el Espíritu Santo que dijo. No se le antojó al ministerio de la iglesia. No se le antojó a la comisión de la iglesia. No es que tuvieron ganas algunos hermanitos reunidos ahí. No, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar en sociedad con nosotros. Dijo el Espíritu Santo. Amén. Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he encomendado. ¿Sabe quién era Saulo? El apóstol Pablo. Y de allí Pablo no paró más. Hasta España llegó predicando el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que entender en esta comisión que nos da, este va a ser un año extraordinario, diga conmigo, de servicio. Espero que tome esta palabra para este año, de servicio. Es un año de servicio, es un año de servir a Dios, es un año de hacer la obra de Dios. No importa qué tenga que hacer, lo importante es que yo pueda servir. Porque a veces estamos buscando, no, a mí me gustaría algo tranquilo porque ya a esta edad. Moisés comenzó a los 80 años. Dígame, si lo tiene, recién comienza tu ministerio. Josías, ¿cuándo comenzó a servir como rey? 8 años. Decimos, pero es muy jovencito. 8 años tenía. ¿Y sabe qué trajo Josías? Un mover de Dios para su pueblo. En ese mover de Dios estaba Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego. Ellos son los de ese tiempo. En el tiempo de Josías. ¿Y sabe de dónde venía Josías? De un abuelo incrédulo, que no creía en Dios. Un padre que era un desastre espiritualmente. No es que a veces decimos, no, pero nuestro... No, cuando Dios quiere hacer algo, Él pone su sello. No le importa qué viene atrás ni lo que va adelante, es Dios que te pone en su vereda, que te pone en su camino, para que haga lo correcto, para que cumpla su voluntad y para que entienda todo lo bueno que Dios tiene para con tu vida. ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo en este año. Iglesia, necesitamos orar. Orar. Este tiene que ser un año de oración. Este tiene que ser un año en donde vamos a buscar la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos que en nuestras reuniones venga el Espíritu Santo y bautice con su Espíritu Santo. Necesitamos más que nunca ese poder sobre nuestras vidas. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de ser y ponernos en las manos de un Dios todopoderoso. Porque si estamos en las manos de Dios, Él va a hacer lo posible. Él va a hacer lo extraordinario. Pero yo tengo que someterme a la voluntad correcta de Dios.
Tengo que salir de la frialdad, tengo que salir de la incredulidad y creer en lo positivo o en lo poderoso que Dios tiene. No me gusta mucho la palabra positivo, porque yo soy B positivo. Pero me gusta lo poderoso. A mí me gusta una palabra que dice todopoderoso. Esa es la palabra que más me encanta. Todopoderoso. No hay nada. Todo es posible. Todo es posible. No hay nada que sea imposible. Todo es posible. Todo es posible. Cuando usted camina en esa dimensión de todo es posible, usted lo ve que es posible todo. Todo es posible. Todo es posible. Amén. Por eso compramos este local, porque era posible. No se compró con plata. Se compró con fe. Y nos miraron como locos, pero lo compramos. ¿Ve? La gente decía que era imposible. Ese es el Dios nuestro, el que hace lo imposible. Es maravilloso cuando a usted le dicen no lo va a lograr. Quiere decir que usted lo va a lograr. Es todo lo contrario. ¿Se da cuenta? Vio que el mundo hace todo lo contrario a lo que dice la Escritura. La Biblia te dice tenés que dar para tener, y el mundo te dice tenés que ahorrar para tener. ¿Ve cómo es el diablo? Cierre los ojos. Gracias, Señor, por esta mañana. Que tu palabra, que es viva, poderosa y eficaz, pueda abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que podamos descubrir todo lo maravilloso y lo bueno que tiene para con nuestras vidas. ¿Cuántas personas en esta mañana necesitan ese toque, Señor? ¿Cuánto en esta mañana puedes correr el velo para que puedan ver tu grandeza, tu poder y tu gracia? Y tu Espíritu Santo, que es real, genuino y verdadero, pueda traer esa manifestación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.